Bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruy Primitiva. Acá los invito a discutir interpretaciones de Adam Smith que se dieron posteriormente sobre su obra y sobre su figura. Adam Smith difícilmente se hubiese identificado como economista, como hoy, bueno, se lo vincula constantemente, ¿no? Él se considera filósofo, su primera obra fue sobre filosofía moral y escribe en una época, en la época de la Ilustración, donde difícilmente él hubiese separado lo que estaba realizando de la filosofía de su época. Adam Smith es una figura central de la Ilustración escocesa. La ilustración escocesa está obviamente muy vinculada a la francesa y a la norteamericana. Y ya con su primera obra fue muy reconocido en el universo de esa Europa en transformación previo a la Revolución Francesa que va a venir a fines del siglo XVIII. Tanto la teoría de los sentimientos morales como la riqueza de las naciones. La teoría de los sentimientos morales cuenta con 6 ediciones, la riqueza de las naciones cuenta con 5, y esto pone en evidencia lo importante que fueron las obras, en el sentido de que cada edición posterior salió cuando se agotó la primera, con lo cual Smith estuvo revisando hasta los últimos años de su vida. eh, y fue muy cuidadoso en revisar cada una de sus obras y sus ediciones posteriores. La realidad es que La riqueza de las naciones tuvo un impacto político relativamente inmediato. Se publica en 1776 y ya en 1777 se aprueban dos impuestos que están sugeridos explícitamente en La riqueza de las naciones. La obra comienza a ser discutida. De hecho, por estos impuestos que se aprueban, a Smith lo felicitan porque es como que lo felicitan por haber tenido influencia sobre lo que estaba sucediendo. Eh, por ejemplo, hay un intercambio con Bentham, un intercambio a través de cartas, en 1787, donde Bentham critica que Smith propone en La riqueza de las naciones eh, poner algo así como una tasa de interés legal, o sea, regular la tasa de interés. Y la realidad es que una actitud que Smith siempre va a tener en este sentido y que tuvo a lo largo de su vida, no entró en debates con Bentham, simplemente le envió una edición de La riqueza de las naciones y no entró en mayores discusiones. Hay evidencia documental de que William Pitt en 1792 calificó la obra como la mejor solución para la historia del comercio y la economía política. Y tuvo influencia, se dice también en Edmund Burke, que fue un político de la época muy reconocido. O sea, hay más mitos que realidades, o sea, y se habla mucho de la influencia en Pitt y en un montón de más cosas, solo existe ese comentario, pero igual es un comentario ya de por sí relevante. Esto quiere decir que la riqueza de las naciones al menos se leía en los políticos de la época, influyó en el ambiente en el cual fue publicada y fue muy relevante al momento de las discusiones de la época. La realidad es que el autor y la obra posteriormente se van a convertir en una figura muy importante y muy utilizada en las discusiones políticas y económicas, ¿no? Eh, en general, su obra y su nombre están vinculados a programas de economía con algún tipo de tendencia particular. Y normalmente se lo presenta como un defensor a rajatabla del laissez-faire. Y la realidad es que no hay elementos para sustentar esta imagen en su obra. Lo hay, y hay un montón de partes de su obra donde él también está tomando las corrientes de su época, las está discutiendo, las está transformando, está agregando nuevos argumentos, en particular en las discusiones contra el mercantilismo. Ahora, la realidad es que su obra es mucho más compleja que esto. eh, Él en su obra trata de integrar la ética, la psicología moral, la jurisprudencia, la retórica, la historia intelectual. Digamos, hay un montón de elementos en su obra que se conjugan. Incluso dentro de La riqueza de las naciones, cuando uno lo lee con atención y lo lee entero, algo que se hace muy poco, no se va a encontrar una defensa del laissez-faire a rajatabla. Ahora, con Smith pasa lo que pasa también con otros autores, que su nombre trasciende a su obra, y es que se lo usa más de lo que se lo lee, y se lo estudia muy poco. Eh, en- Son pocos incluso dentro de las carreras de economía, solo se aborda su obra en la materia de historia del pensamiento económico. Obviamente no hay tiempo para leerlo completo, y incluso en muchos cursos ni siquiera se lee la obra directamente, sino que se hace alguna interpretación de la figura y del autor a través de libros secundarios, ¿no?
¿Qué plantea? O algunas cuestiones como para marcar qué cosas plantea Adam Smith en La riqueza de las naciones que podría estar en discusión. Bueno, tiene un montón de reservas morales explícitas sobre el funcionamiento del libre mercado, incluye críticas al imperialismo, al colonialismo, a diversas formas de relación social como el esclavismo. Hay varios comentarios sobre lo que se va a llamar la enajenación del trabajo y, por ejemplo, comentarios sobre las asimetrías de poder entre empleadores y trabajadores. Explícitamente dice que en una negociación salarial el que lleva las de ganar es el empleador y no los trabajadores, con lo cual, digamos, obviamente son todas lecturas que vienen después, son comentarios que Smith hace en su obra en el siglo XVIII. Ahora, muchos de esos comentarios después son recortados y puestos en los contextos de discusión del siglo XIX y siglo XX y ahora siglo XXI, con lo cual se lo hace decir a Smith o se lo quiere poner a Smith de distintos lugares de las discusiones doctrinarias, económicas y políticas actuales, ¿no? Un punto fundamental de la obra de Smith que va a ser muy discutida es el desarrollo de la teoría valor-trabajo. Obviamente presenta muchos desafíos teóricos para Smith explicar esto, pero él en su obra la defiende y trata de argumentarla. Y este elemento, que va a ser muy importante, la teoría del valor, que la va a continuar Ricardo y después la va a retomar Marx, en el siglo XX se convierte en un eje tan importante dentro de la discusión teórica que va a llevar a algunos autores a criticar constantemente la teoría del valor y en algunos casos medio extremo hasta acusarlo al autor de marxista, porque básicamente le brinda los primeros pasos en el argumento a Marx. Y acá hay que volver para atrás. La realidad es que Smith no inventa la teoría del valor-trabajo. Él ya toma elementos y en muchas de estas cosas ya estaban William Petty y en otros autores como en Locke, etcétera. Fragmentado, disperso. Es verdad que Smith trata de darle un argumento mucho más grande e importante a la teoría y tiene sus dificultades que vamos a abordar en los videos, pero el eje central de la teoría de valor-trabajo va a ser un parteaguas en el siglo XX y en parte lo sigue siendo en el siglo XXI, ¿no? Pero tal vez como conclusión, a mi entender, Smith no escribía para satisfacer las doctrinas modernas, políticas y económicas. O sea, Smith no estaba siendo un defensor de nada, estaba simplemente tratando de desarrollar una obra, como la entendía, filosófica, para responder algunas preguntas que ahora vamos a tratar de explicar y desarrollar una teoría dentro de la jurisprudencia. Y en ese trayecto él no estaba viendo si eso le venía bien a unos o les venía bien a otros. Simplemente escribía lo que pensaba. La discusión va a ser los usos de Smith posterior y en lo que se va a convertir su figura, ¿no? En particular desde el siglo XX. Poco para entender qué quería hacer Smith hay que entender su formación. La realidad es que él se educa con Hutchinson y es amigo muy cercano de Hume. Griswold dice que Smith tiene una formación liberal envidiada por cualquiera de la época. Y la realidad es que estos autores en el siglo XVIII consideraban que la filosofía que heredaron tenía que afrontar los retos políticos contemporáneos. Básicamente lo que se proponían en Smith y varios otros autores de la época es explicar cómo la sociedad moderna puede ser factible. Y cómo podría funcionar. Smith comienza esta explicación por la moral, pero a través de la moral llega la jurisprudencia y a través de la jurisprudencia aborda en una parte de su obra la riqueza de las naciones y es ahí donde lo escribe. Entonces, hay que comprender a la obra en un proyecto filosófico mucho más amplio del autor, donde quiere responder una pregunta mucho más importante, que es si la filosofía puede unificar la totalidad del conocimiento de la humanidad para dar una respuesta al momento histórico que la humanidad está viviendo, que conocemos como ilustración. Para poner un poco en contexto la discusión de la época, la realidad es que en el 1600, final del 1600, principio del 1700, hubo una revolución completa con la obra de Newton. La filosofía natural, hoy llamaríamos física, servía como el modelo para el avance del saber. Y había una necesidad de redefinir la naturaleza del conocimiento, las pasiones, la moralidad, la política. Y se estaban buscando los cimientos para unificar ese conocimiento en torno a la organización social. La pregunta que yo planteo, que es la bandera y la gran pregunta que Smith me parece tiene y que puede abarcar a todas sus obras, es
¿Qué instituciones permiten establecer y desarrollar una civilización universal? ¿Con qué instituciones políticas se puede cumplir las promesas universales modernas de la libertad, la igualdad, la fraternidad y el progreso? Estoy usando ya las banderas de la Revolución Francesa, pero lo estoy planteando como pregunta general. Bueno, Smith quiere responder esto primero con una teoría de los sentimientos morales. ¿Es factible la sociedad? Ahí obviamente está discutido con las tesis de Hobbes y de Mandeville, si el individuo es puramente un ser completamente egoísta. Bueno, Smith va a decir que no y va a tener que explicar por qué no. Y a través de esa obra llega la riqueza de las naciones, donde acá también aparece la pregunta, una sociedad fragmentada en individuos que producen cada uno, que se dividen el trabajo, que intercambian entre sí, donde aparece un Estado que va a gobernar las naciones. Bueno, ¿es factible esta sociedad? ¿Puede funcionar o no puede funcionar? ¿Cómo se crea riqueza? ¿Cómo se distribuye la riqueza? Etcétera, etcétera. Son todas preguntas que están muy vinculadas a esa sociedad que hoy llamamos capitalismo. Smith la llamaba la moderna sociedad comercial, eh, que ya tenía unos siglos creciendo, pero que se estaba acelerando muy fuerte y se iba a acelerar todavía mucho más después de la revolución industrial, que Smith no vive y que además cuando escribe no la estaba viviendo, digamos, la revolución industrial es posterior a la escritura de las riquezas de las naciones, con lo cual creo que estas dos preguntas nos ayudan a sintetizar y a comprender el proyecto filosófico de Smith y qué es lo que él se quiere responder y qué es lo que él quiere responder en su obra. Como explicaba recién, sí, Smith define a la economía política como la rama de la ciencia del legislador que tiene un doble objetivo: proveer ingresos y subsistencia abundante para el pueblo, proveer al Estado soberano de ingresos suficientes para los servicios públicos. Esta definición va a ser discutida después y vamos a tener ocasión de discutirla, pero es interesante cómo Smith define, y ahí está el propósito también de la riqueza de las naciones, ¿no? Elaborar y desarrollar la ciencia del legislador de cómo proveer ingresos y subsistencia al pueblo y cómo proveer al Estado de ingresos suficientes para los servicios públicos, que tiene que ver obviamente con la recaudación de impuestos. Un poco con la pregunta que planteábamos antes, si nosotros definimos la articulación de la sociedad comercial como un conjunto de individuos que siguen su propio interés y satisface su propio interés a través del intercambio, que esto se expanda a través del mercado y la acumulación del capital, que se profundice y se desarrolle a través de la división del trabajo, cuáles son las leyes que operan, que son productos no intencionados de acciones individuales que van a gobernar el comportamiento de estos individuos. Y ahí viene el comentario que yo hacía de la física de Newton y el impacto que tuvo. Smith en todo momento tiene una idea, y yo creo que esto se ve muy claro en el capítulo 7 que vamos a estar abordando, espero, en unas semanas, donde Smith, bueno, tiene una idea algo así como un sistema, así como funcionan los planetas, que todos giran alrededor del Sol y la Luna giraba alrededor de la Tierra y hay un centro gravitatorio. Bueno, hay una idea de funcionamiento de esa índole del sistema social que Smith está describiendo de la sociedad comercial moderna. Ahora bien, Smith no es el único autor que está tras esta pista en esa época. Hume y Rousseau abordaron temas de economía política previamente. Los textos de Hume son más conocidos, los de Rousseau son menos conocidos, pero están y se pueden acceder fácilmente. Había sistemas alternativos de lo que hoy llamaríamos economía. La fisiocracia y el mercantilismo tardío, con James Stuart, digamos, como insignia, ¿no? Y hay un antecedente teórico, dos, yo creo, muy relevantes, hay más, pero pues, señalemos dos: William Petty por un lado y Richard Cantillon por otro. Son dos obras que van a influir claramente en la obra de Smith. Entonces, había otros autores en la época. ¿Por qué recordamos a Smith? Esa es la pregunta. ¿Por qué es Smith, de todos estos autores, y la riqueza de las naciones, de todas las obras de estos autores, la que se la recuerda y la que se la toma como el nacimiento de la ciencia económica? Opinión mía, y esta es mi interpretación, yo creo que la obra sobresale por su intento de ser sistemática y de tener una calidad de escritura superior a sus contemporáneos. Yo creo que esto queda clarísimo. Si ustedes se sientan, agarran a Cantilón y lo leen, y agarran La riqueza de las naciones, lo leen, la obra tiene 20 pocos años de diferencia entre la publicación de una y la otra, y es notable
el nivel de argumentación que tiene Smith y no la que tiene Cantillon. Es real también que hay muchos elementos que están en Cantillon, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que están en Smith, como hay un montón de elementos que están en Hume y están en Smith también. Eh, yo creo que la única obra y el único autor que podía estar a la altura intelectual y de la capacidad eh, de Adam Smith de esa época es Hume. Probablemente Rousseau, pero Rousseau fue por otro lado, pero yo creo que Hume y en sus escritos sobre el comercio, que tiene varios, hay elementos muy interesantes, pero no es una obra sistemática, son escritos cortos, es más panfletario, es más breve. Acá hay un intento global con una obra enorme de abarcar un montón de temas que están vinculados con elementos que hoy diríamos, esto le corresponde al economista. Este es una porción del conocimiento de la humanidad que corresponde al campo de la economía. Ahora, la obra evidentemente tiene un legado teórico muy importante, en parte también por las dificultades que encuentra Smith en el recorrido y en el desarrollo de sus teorías, en particular con la teoría de valor-trabajo, y creo que va a quedar muy en claro esto cuando avancemos, no con Smith, sino con otros autores, pero cualquiera que abre los principios de Ricardo, Ricardo arranca citando a Smith. Y es probablemente el segundo autor más importante posterior a Smith de esta época. Con lo cual, Say también comienza discutiendo con Smith. Y los dos dicen, nosotros estamos discutiendo a Smith, la teoría de Smith, y todos reconocen en La riqueza de las naciones una obra relevante para la economía política. Obviamente por este proceso es que la obra ocupa el lugar que ocupa. Y por eso se la sigue leyendo, porque al día de hoy uno puede encontrar en La riqueza de las naciones elementos muy ricos y muy interesantes para discutir y para reflexionar. Y un comentario más, que podríamos hacer muchos, pero este me parece importante. La idea de la mano invisible no es algo que impactó en el siglo XVIII-XIX, es un comentario que Adam Smith hace en el capítulo 2 del libro cuarto. Ya había usado la metáfora de la mano invisible en la teoría de los sentimientos morales y en un escrito de juventud. La usa 3 veces nada más. Es un comentario en una discusión que está haciendo con el mercantilismo. Y la realidad es que su uso se populariza en el siglo XX. Lo sugiere Wiener, se canoniza en el Manual de Economics de Paul Samuelson a mediados del siglo XX y de ahí en más va cobrando fuerza. Ahora, hoy en día es muy interesante esto porque a Smith se lo conoce como el autor de la mano invisible. Y la metáfora de la mano invisible. Y la realidad es que esa es una interpretación de los últimos 70 años. ¿Y qué quiero decir con esto? Fíjense cuántas interpretaciones y cuántas vidas tiene la obra de Smith. Eh, y este es un argumento para volver a leerlo, porque uno hubiese dicho ya a mediados del siglo XX, bueno, pero es una obra que se publicó hace cuánto, más de 150 años. ¿Qué sentido tiene leerla? Ya es vieja. Y fíjense cómo en el siglo XX vuelven a encontrar en algunos pasajes de su obra elementos que se vuelven a reconfigurar los argumentos y la manera de pensar la economía. Con lo cual es una obra sumamente viva, es una obra que tiene un legado enorme y es una obra que creo que vale muchísimo la pena leer y trabajar y discutir. ¿Cuál es entonces la vigencia de la obra de Smith? Esta podría ser una pregunta para la vigencia de la obra de cualquier autor. Bueno, más allá de las dificultades teóricas que tiene, más allá de los idas y vueltas que da con el valor y de otros interrogantes que puedan surgir en su obra, la realidad es que a mí me parece que lo más interesante es las preguntas y la intención de la obra que Smith tiene, que son estas, las vuelvo a retomar que ya las mencioné. ¿Cuáles son las instituciones en las que la civilización universal puede establecerse? ¿Qué instituciones políticas permiten cumplir con la libertad, la igualdad, la fraternidad y el progreso? Si estas no son las preguntas de la actualidad, habría que discutir cuáles son, pero yo creo que son, yo las estoy planteando muy genéricamente, pero son las preguntas nuevamente de nuestra generación y la van a hacer durante mucho tiempo más porque esta tensión entre instituciones y el sistema que ahora podemos llamar capitalista surge constantemente y los debates económicos y políticos que encontramos están dándole vuelta a esto todo el tiempo, no con estas palabras, pero yo creo que de fondo es esto lo que se está discutiendo. Smith lo que quiere encontrar es cuáles son estas instituciones y cómo van a ser las leyes sociales que van a dar forma a la prosperidad y al funcionamiento de estas instituciones que van a garantizar la libertad, la igualdad, la fraternidad y el progreso. Smith quiere encontrar eso y es lo que va a tratar de argumentar en su obra. Y creo que siguen siendo las preguntas fundamentales de nuestra época y por eso creo que la obra de Smith tiene una vigencia
en la actualidad total. Bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias. Este es un video que trata de explicar la vigencia a la obra de Adam Smith, el por qué estoy haciendo en parte estos videos y por qué creo que es sumamente relevante todavía acceder a su obra. No es solo porque es una reliquia arqueológica importante que hace 250 años fundó la teoría económica, sino porque creo que tiene preguntas y que además tiene respuestas que son muy relevantes para explicar el presente. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.